Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar. Vamos a desenterrar los recientes comentarios de Can Yaman, un actor que, como saben, ha conquistado corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional. Y lo más intrigante de todo es porque el galán ha decidido romper su silencio para hablar de Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Después de tanto tiempo parece que el tema sigue muy presente en su vida, y en la nuestra como espectadores que amamos seguir sus pasos. Si les gusta estar al día de todas estas noticias jugosas del mundo de la farándula, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que traemos. Can Yaman, ese nombre que evoca sonrisas, talento y, seamos sinceros, un magnetismo innegable. Lo conocemos por sus papeles en series que han sido verdaderos fenómenos, como Erkencikus, donde compartió pantalla y una química explosiva con Demet Özdemir. Y es precisamente esa conexión en la ficción, que para muchos traspasó la pantalla, la que ha mantenido viva la llama de la especulación sobre su relación pasada. Por años las preguntas han rondado: ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue un romance pasajero o algo más profundo? Y ahora, Can Yaman decide hablar. No es un secreto para nadie que la relación entre Can y Demet fue uno de los temas más comentados durante su tiempo juntos. La forma en que se miraban, la complicidad que mostraban en cada escena, todo alimentaba la ilusión de sus seguidores. Y aunque ambos siempre han mantenido un perfil relativamente discreto sobre su vida personal, los rumores y las interpretaciones del público han sido constantes. Lo interesante de esta ocasión es que no se trata de un simple rumor, sino de palabras dichas por el propio Can Yaman. Recientemente en una entrevista, se le preguntó directamente sobre Demet Özdemir y su experiencia trabajando juntos, y su respuesta ha sido interpretada de muchas maneras, pero la que más resuena es esta sensación de añoranza, de extrañar a alguien especial. Él mismo dijo algo así como que hay personas que marcan tu vida, y que a veces extrañas esa conexión, esa etapa. Y si bien es un comentario bastante general, el hecho de que lo haya hecho refiriéndose a Demet Özdemir en el contexto de Erkencikus y de aquel momento de sus vidas, hace que las miradas vuelvan a dirigirse hacia ellos. ¿Por qué ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Qué ha cambiado para que Can Yaman decida reabrir esa conversación? Podríamos especular muchas cosas. Quizás esté en un momento de reflexión sobre su carrera y las personas que han sido importantes en ella. O tal vez, y esto es lo que más nos gusta a nosotros, haya un sentimiento genuino de nostalgia por lo que fue. Es natural extrañar a alguien con quien compartiste tanto, especialmente si esa persona te marcó de alguna manera. En la actuación, la química entre los protagonistas es fundamental. Y entre Can y Demet, esa química era palpable, eléctrica. Verlos trabajar juntos era un placer, y muchos de nosotros nos enamoramos de sus personajes y, por extensión, de la pareja que formaban en la pantalla. Esa conexión, esa magia, no se crea de la nada. Requiere talento, conexión y, quizás, algo más que solo profesionalismo. Cuando un actor como Can Yaman, que goza de una popularidad inmensa y que ha tenido innumerables experiencias en el set, menciona específicamente a una excompañera y confiesa extrañarla, es normal que se genere un revuelo. No es algo que haga a la ligera. Es como si estuviera reconociendo la importancia que Demet tuvo en su vida, al menos en esa etapa. Y no solo como compañera de trabajo, sino como alguien con quien compartió una etapa muy significativa de su carrera y, probablemente, de su vida personal. Las entrevistas recientes de Can han estado marcadas por una mayor apertura, quizás porque se siente más seguro, más maduro, o porque simplemente está en un momento de su vida donde prefiere ser más honesto sobre sus sentimientos y experiencias. Pensemos en lo que significa extrañar en este contexto. No necesariamente significa que haya un deseo de retomar una relación romántica. Puede ser una añoranza por la complicidad profesional, por la facilidad con la que trabajaban juntos, por esa energía que fluía entre ellos en el set y que se traducía en episodios que se volvían virales. Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Y gran parte de ese fenómeno se debió a la pareja que formaban Can y Demet. Sus fans, los Canemet como se hacían llamar, crearon una comunidad fiel que seguía cada detalle de sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y cuando la relación, sea cual sea que hayan tenido, terminó, fue un golpe para muchos.
Las palabras de Can Yaman dan pie a muchas interpretaciones. ¿Es una forma de reconocer el impacto que Demet tuvo en su carrera? ¿Es una señal de que aún guarda un cariño especial por ella? ¿O es simplemente una manera de evocar esa época dorada de Erkencikus, que tantas alegrías le dio a él y a sus seguidores? Lo cierto es que al mencionar a Demet, Can Yaman automáticamente reaviva la pasión de los fans que esperaban un reencuentro, ya sea profesional o personal. Es importante recordar que la industria del entretenimiento turco es muy intensa. Las relaciones entre actores que trabajan juntos en series de gran éxito a menudo se vuelven objeto de escrutinio público. Y si bien es cierto que la química en pantalla puede ser un reflejo de una conexión real, también es cierto que el trabajo actoral es muy poderoso. Sin embargo, cuando un actor como Can, que ha trabajado con muchas actrices, decide resaltar a una en particular, algo debe haber de especial. Las declaraciones de Can Yaman no son casuales. Están cargadas de significado, especialmente para quienes han seguido de cerca su trayectoria y su vida personal. Al hablar de Demet Özdemir, no solo está mencionando a una colega, sino a una figura que estuvo intrínsecamente ligada a uno de los mayores éxitos de su carrera y a un capítulo importante de su vida. La forma en que lo ha dicho con esa sutileza pero a la vez con esa sinceridad que parece emanar de él ahora, sugiere que hay un sentimiento de gratitud, y sí, de cierta melancolía por algo que fue valioso. Podemos pensar en el momento de Erkencikus. Era una época de auge para ambos. Estaban en la cima de su popularidad, protagonizando una serie que rompía récords de audiencia. La presión era inmensa, pero también la recompensa. Y en medio de todo ese torbellino, se forjó una conexión. Una conexión que, según Can Yaman, él ahora extraña. Esto nos lleva a pensar en qué aspectos de esa conexión él valora tanto. ¿Era la facilidad para improvisar escenas? ¿La forma en que se complementaban artísticamente? ¿O quizás la alegría y la camaradería que compartían en los largos días de rodaje? No podemos olvidar que el público a menudo se involucra emocionalmente con las parejas de ficción. Los Canemet crearon un universo propio alrededor de Can y Demet, y sus deseos y expectativas a menudo se mezclaban con la realidad. Por eso, cuando Can habla de extrañar a Demet, estas palabras resuenan con una fuerza especial en esa comunidad de fans que nunca dejó de tener esperanzas. Es interesante analizar el momento en que Can Yaman hace estas declaraciones. Se da en un contexto donde él está consolidando su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y España. Esto podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser que ahora que está en una etapa más madura de su carrera y de su vida, sienta la necesidad de hacer un balance y reconocer las influencias positivas que ha tenido. Por otro lado, también podría ser una forma sutil de mantener vivo el interés de su público, conectando con un capítulo muy querido de su pasado. La forma en que él describe esa conexión, o esa etapa que extraña es clave. No es un extraño su trabajo o extraño esa serie, sino que se enfoca en la persona. Esto sugiere que la relación con Demet Özdemir fue algo más profundo que una simple colaboración profesional. Quizás fue una amistad intensa, un apoyo mutuo en un momento de gran presión, o incluso, como muchos rumorearon, un romance que dejó una huella imborrable. Las redes sociales, por supuesto, se han encendido. Los fans no tardan en compartir las declaraciones, analizarlas, crear memes, vídeos y todo tipo de contenido relacionado. Es un testimonio del impacto que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron juntos. Y ahora, con estas palabras de Can, esa llama vuelve a avivarse. ¿Qué más podemos deducir de sus palabras? Can Yaman ha sido conocido por su estilo directo y a veces controvertido. Sin embargo, en esta ocasión, sus palabras parecen estar teñidas de una cierta dulzura y reflexión. El hecho de que mencione a Demet Özdemir de esta manera, después de tanto tiempo, sugiere que su recuerdo es importante para él. Y para nosotros, los que disfrutamos de su talento y de sus historias, es fascinante poder asomarnos un poco a ese mundo interior. En definitiva, las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir nos invitan a reflexionar sobre las relaciones que marcan nuestras vidas, ya sean profesionales, de amistad o románticas. Nos recuerdan que aunque la vida avance y los caminos se separen, hay momentos y personas que dejan una huella imborrable. Y es posible que incluso después de mucho tiempo, esa huella nos haga sentir una dulce nostalgia.
La forma en que Can Yaman ha decidido compartir este sentimiento es un regalo para sus seguidores, quienes podrán seguir especulando, soñando y sobre todo, recordando esa mágica época de Erkencicus. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este viaje por las recientes declaraciones de Can Yaman. Hemos explorado la profundidad de sus palabras, la intriga que generan y el impacto que han tenido en todos nosotros, sus seguidores. Es fascinante cómo un actor puede, con solo unas pocas frases, reavivar tantos recuerdos y tantas emociones. Can Yaman ha abierto una puerta a un capítulo importante de su vida y de su carrera, y nos ha permitido sentir esa conexión que él mismo dice extrañar. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Creen que Can Yaman se refiere a una amistad profunda, a un romance pasado, o simplemente a la magia de un proyecto exitoso? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me interesa mucho leerlas todas. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también siguen de cerca la vida de Can Yaman y la de las estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo.